El caso Loan hace tiempo que nos atrae con toda la atención y con toda la pena por este pequeño de 5 años, que es uno más de un delito, que es el tercero en recaudación, como después del narcotráfico, como después del tráfico de armas, y es el de la trata. El de la trata que ahora también tiene todo el sistema en atención porque se está desmantelando las herramientas que tenía el Estado para tratar de contener, de detectar, de acompañar, de asistir a las víctimas de trata. Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, entre el 2019 y el 2023 en Argentina se rescataron 5.227 víctimas de trata, 9.067 intervenciones en el territorio, 1.072 derivaciones para la asistencia posterior, 118 articulaciones de asistencia, 13 retornos de víctimas a sus países de origen. Es un delito complejo y, como decíamos, es el tercero en importancia económica por los valores que se maneja en este delito. Hoy queremos saber un poco más de qué se trata, cómo opera la trata en la Argentina fundamentalmente, y por eso le agradecemos el contacto a la licenciada Daniela Gasparini, que está en contacto con Puntal AM, psicóloga especialista en trata de personas. Licenciada, Paula la saluda, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Paula, ¿cómo estás? Bien, gracias por el contacto. Bueno, ¿cómo empezamos a analizarlo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de trata? Empecemos por lo básico y cómo es este sistema en la Argentina, y ahora que está en boga lamentablemente el caso Loan, ¿no? Bueno, la trata de personas es una problemática transnacional, ¿sí? Es una problemática social y es transnacional. No solamente opera dentro de las fronteras de nuestro país, sino también que puede comenzar operando dentro de nuestro país y continuar en otros países, ¿no? Por eso se le dice transnacional. Y como vos bien decís, es uno de los delitos transnacionales que más recaudan millones, miles de millones de euros, dólares a nivel mundial, por lo cual es un negocio muy redituable y las organizaciones criminales justamente van adaptándose a las diferentes coyunturas, ¿no? Esto es lo que se le conoce como la esclavitud actual, porque se va acomodando a la época, ¿no? Siempre la finalidad de este delito va a ser el rédito económico, y eso va a ser a partir de la mercantilización del ser humano, ¿no? De la explotación del ser humano. Ahora, los diferentes tipos de explotación pueden darse tanto en el plano de lo sexual como en el plano de lo laboral, ¿sí? La explotación sexual es básicamente la explotación de la prostitución ajena, la explotación sexual de mujeres, niños, niñas, adolescentes, principalmente personas trans, y también la producción de material de contenido de abuso sexual infantil, lo que mal se llama la pornografía infantil. ¿Sí? Estas son las grandes finalidades de explotación sexual que contempla la ley para prevenir y sancionar el delito de trata en nuestro país, pero que también contempla el protocolo de Palermo y los diferentes estados que han adherido a esta conceptualización internacional de trata, ¿sí? También está la explotación laboral, que es lo que se conoce como los trabajos o servicios forzados, la reducción a la servidumbre. Bueno, esto lo vemos mucho en los campos de cosecha, en los talleres textiles, clandestinos, en diferentes lugares donde se explota la fuerza de trabajo, ¿sí? Y después tenemos otras finalidades como la unión de hecho, matrimonio forzado, que se da mucho con adolescentes, niñas, lamentablemente que son entregadas a personas adultas para este tipo de acciones, y la extracción forzosa de tejidos, órganos y fluidos humanos, que es la menos habitual por las complejidades que lleva adelante esta práctica, ¿no? Ahora, estamos hablando de un delito que funciona con este tipo de finalidades, y estamos hablando de un delito que funciona con mucha complicidad entre quienes Eso deberían te iba a cuidar a decir. estas personas, ¿no? Son hechos aberrantes, son repulsivos, repudiables, pero que necesitan de un tejido y una convivencia mucho más amplia que el círculo familiar, si se quiere. Exactamente, bueno, la connivencia se trata de eso, o sea, que están en complicidad con las organizaciones criminales o son parte de estas redes,
personas del poder político, del poder económico, del poder judicial, del poder policial, ¿no? Entonces, digo, es un negocio de mucho dinero. Imagínate que hay un montón de personas que lamentablemente terminan corrompiéndose y accediendo a estas redes y ocultando información o, por ejemplo, en una frontera, haciendo que pase un niño. Bueno, hay un montón de métodos que tienen estas organizaciones criminales que sirven justamente para fomentar la corrupción y para fomentar que persista este delito, ¿no? Entonces, ahí es donde vos te preguntás, bueno, ¿qué pasa con el poder institucional que debería estar al servicio de la comunidad? Y bueno, cómo funciona este delito, porque este delito funciona mercantilizando, ¿no? Funciona con el mercado, con la compraventa, en este caso de seres humanos, ¿no? Que por eso se habla de un delito que básicamente atenta contra la dignidad humana, los derechos humanos, ¿sí? Contra la libertad, la autonomía de las personas, ¿no? Entonces vos ahí decís, bueno, donde vos necesitas acá, lo que necesitas es más Estado, no menos Estado. Vos necesitas fortalecer la política pública para poder llevar adelante el abordaje de este tipo de problemáticas. Ahora, Daniela, el caso Loan puso sobre el tapete algo que en realidad no se estaba viendo, porque en Corrientes, o se estaba viendo menos, a lo mejor, estaba pasando, pero digamos ahora ahora hablamos nuevamente de trata, pero lo cierto es que el Estado va a estar cada vez menos presente. Hubo un 20% de reducción de lo que es el programa nacional de rescate, que vos debes conocer de qué se trata y que cada vez tiene menos gente actuando, menos herramientas del Estado para la contención, asistencia, ¿no? Paula, no solamente lo conozco, sino que fui parte del programa durante 13 años, desde el año 2011 hasta hace un mes que fui desvinculada por pensar distinto al gobierno nacional. ¿Sí? Entonces, digo, fui responsable, rescatista, responsable del armado de equipos para los procedimientos, fui responsable de creadora del área de capacitación y prevención que funcionó en el último tiempo. Soy profesional experta en la materia y no tuvieron ninguna dificultad en desvincularme solamente por pensar diferente y expresarme diferente al gobierno nacional, ¿no? Entonces, creo que esa no es la lógica para combatir a las organizaciones criminales. Vos necesitas de los expertos, las expertas, de quienes Pero más... es que a lo mejor no hay interés en combatirlas, ¿no? Bueno, por eso hay que ver cuáles son las intenciones políticas a todo esto. Lo que sí sé que lamentablemente durante el caso de Loan se dejó ver, digamos, bueno, cómo hubieron un montón de inconvenientes en el abordaje del caso, cómo llegó muy tarde a la justicia federal, cómo se activaron tarde las alertas tempranas para la búsqueda. Bueno, lamentablemente una seguidilla de situaciones que hoy nos estamos a 39 días y Loan sigue desaparecido, ¿no? Entonces, digo, hay algo que de lo que vos comentabas, ¿no? De cómo se empieza lo que tenemos en nuestra sociedad lamentablemente es un proceso de naturalización de un montón de situaciones, ¿no? Se naturaliza la desaparición de un chico, se naturaliza que la compraventa de niños, se naturaliza la pobreza, las desigualdades de género, se naturaliza los femicidios, se naturalizan un montón de circunstancias y situaciones terribles, se naturaliza la prostitución ajena, o sea, nadie se pregunta qué hay detrás de esa historia, de esa mujer que está en esa situación de explotación sexual. Entonces, digo, como se naturalizan un montón de cosas, cuando aparecen casos como el de Loan, que trascienden, ¿sí? Que son de trascendencia nacional, se empiezan a cuestionar esos procesos de naturalización y empieza a ver lo que se llama, bueno, la desnaturalización, ¿no? Empieza a irrumpir la pregunta, ¿no? Bueno, si le pasó a Loa, le pasó a esa familia, me puede pasar a mí. ¿Dónde está la policía que nos cuida? No, es cómplice y está imputada del caso. Entonces, ¿en quién confío? ¿Por qué no tomaron el caso rápidamente de la justicia federal? Bueno, empiezan también los cuestionamientos propios, ¿no? Al orden instituido y los cuestionamientos al poder político, al poder institucional, porque se empieza a notar y se empieza a ver que existe lamentablemente
una trama de corrupción en la vida cotidiana de las personas, lamentablemente, ¿no? Entonces digo, el desmantelamiento de un programa, de un área, de, no sé, de los centros de acceso a la justicia, por ejemplo, que estaban en zonas muy desprotegidas, realmente es un problema para la sociedad. ¿Sí? Esto no tiene que ver con que algunos nos quedamos sin nuestro empleo y nada más. Tiene que ver con que esto es un perjuicio a la sociedad, porque cuanto menos Estado tenés vos en el territorio nacional, menos posibilidades tenés de combatir a las mafias. Las mafias se profundizan porque van a atacar ahí donde está más desprotegida la población. Bueno, pero se ha votado un proyecto político que el presidente dijo abiertamente, admirar a la mafia porque tiene más lógica o más código que otras cuestiones, y en donde se habló del mercado de órganos. Entonces, digo, ahí el problema me parece que va por otro lado, ¿no? Ha ganado este proyecto político, esta mirada, y entonces, ¿qué queda? Si no tenemos instituciones y herramientas y se está desmantelando los programas, digo, la CENAF, ¿qué otras, a dónde más tenemos para recurrir en el caso de que vivamos, tengamos a alguien cercano que esté en alguna situación sospechosa o directamente de trata, por ejemplo? Sí, bueno, también lamentablemente esto impacta mucho en las políticas de género, porque los casos de trata con fines de explotación sexual, bueno, vos pensás que las mujeres pobres que no han podido terminar el colegio, que tienen hijos a su exclusivo cargo y que están en una situación de extrema vulnerabilidad desde muy temprana edad, lamentablemente son captadas rápidamente por las redes de trata para ser prostituidas, ¿no? Y lamentablemente esa situación de múltiples factores de vulnerabilidad que atraviesan son producto, digamos, del déficit también del Estado, ¿no? Que no le fue capaz de darle un trabajo, darle educación, darle una vivienda digna. Entonces, lamentablemente funciona así. Ese proceso de vulnerabilidad es aprovechable por estas organizaciones criminales que le ofrecen ganar dinero en poco tiempo y finalmente las logran llevar y arrastrar permanentemente en el circuito prostibular, porque es algo de donde no pueden salir. No pueden salir. Y tienen muchísimas situaciones de violencia y muchas veces he trabajado con casos donde han empezado por una situación de riesgo de vida, por un hecho de violencia, ¿sí? De violencia por razones de género. Y que finalmente el trasfondo era que era víctima de trata, ¿no? Pero que los casos empezaban por situaciones de denuncia por situaciones de violencia, ¿no? Casos de llamados a la 144 que también han reducido muchísimo el personal, casos de denuncias a centros de atención a mujeres por situaciones de violencia, que también se han reducido. Bueno, digo, hay un montón de situaciones que están conectadas y que tienen que ver con este tipo de problemáticas que cuando se las desampara, lo que se está haciendo es desamparar a la población en su conjunto, no solamente a las víctimas, ¿no? Porque nadie está exento de ser víctima de género, de violencia de género, de trata, ¿sí? Nadie está exento. Por último, Daniela, ¿cuál es tu percepción sobre el caso Logan? Bueno, creo que lamentablemente se ha empezado muy tarde con todas las tareas que debían propiciarse desde el minuto cero. Se esperó mucho para que se genere la hipótesis de mayor gravedad, que es la hipótesis de trata, que es lo que vos tenés que hacer y activar cuando hay una desaparición de personas, ir a la hipótesis de mayor gravedad para activar todas las alertas tempranas. Creo que se podría haber trabajado mucho mejor y que si eso hubiese sucedido, posiblemente lo hubiésemos encontrado ya a Logan. Creo que pasaron casi 40 días y lo más probable es que estemos ante un hecho de trata. No creo bajo ningún aspecto que esto sea que se perdió, que bueno, que le pasó algo por su propia cuenta. No, acá hubo para mí es así, hubo una sustracción. Están todos los elementos como para indicar que fue víctima de trata. Sí, hay que ver si finalmente es esa la finalidad, pero que hubo una sustracción del niño para alguna finalidad, como puede ser trata o algún delito conexo a la trata, seguramente que sí. Sí.
La licenciada Daniela Gasparini, psicóloga especialista en trata de personas, le agradecemos la participación en Punta la M. No, gracias a ustedes. Que tenga buen día. Igualmente. Hacemos pausa en Punta la M, ya seguimos con eso.